Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versos 14 al 17. Amén. El título bíblico dice: Triunfantes en Cristo. Y la palabra de Dios lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Padre amado, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darme la oportunidad en este día, Señor, en esta mañana, de poder compartir tu palabra. Y toda la gloria y la honra, mi Señor amado, solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo, sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Precioso Espíritu Santo, toca mis labios, suelta mi lengua, por favor, para hablar esta única verdad, esta santa verdad, la palabra de Dios en este día. Y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, mi Jesús. A ti, Señor, sí, al único grandioso Dios, poderoso, el Santo y Salvador del mundo, el Santo de Israel. Amén. Dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire, cuando habla del olor de su conocimiento, es decir, el cristiano está ungido con el poder de Dios. Y tenemos un especial olor del conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, porque hablamos la verdad de Cristo. Cuando presentamos a Jesús, estamos presentando a un Salvador puro y santo, que puede cambiar y transformar la vida de los hombres, si aquellos se arrepienten. Es decir, estamos vendiendo un mensaje de Cristo y es gratis. Nosotros no cobramos nada por eso. Ya Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. El cristiano no cobra dinero alguno por llevar el evangelio de salvación y vida eterna a aquellos que no conocen. Ya Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Hizo un pago tan caro, dar su vida por todos los pecadores de este mundo. Pero dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y a través de sus hijos, Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esa preciosa verdad, cuando usted habla del amor de Cristo, habla verdaderamente de un amor puro y santo. Cuando usted habla de la verdad de Jesús, habla de esa verdad que es verdaderamente verdad, no una mentira, no una charlatanería, no. Usted está hablando de una verdad, y esa verdad a usted va a cambiar la vida de usted. Si usted verdaderamente va a los pies de Jesús, se rinde, lo acepta, lo recibe a Jesús como su Señor y Salvador personal. Por eso Jesús se atrevió a decirlo en primera persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de Jesús. Ese es el olor a esa verdad pura y santa, porque Él es la verdad. Y dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Para Dios somos, dice, un grato olor de Cristo, como un olor, porque damos testimonio de esa verdad. Ya no somos los mismos de antes que éramos. Ahora damos testimonio de esa única y preciosa verdad que puede cambiar y transformar la vida de los hombres. Cuando hablamos de Jesús y cuando compartimos esta verdad, le estamos diciendo al mundo: mira, escucha,
Hay un Cristo, hay un Dios que puede cambiar tu vida. No importa, aunque tú estés lleno de pecado, muriéndote, maloliente, perdido, sin esperanza. Jesús te puede perdonar, Jesús te puede rescatar de ese mundo en que vives cuando vienes a Él y te arrepientes. Y te rindes a Él. Todo ese olor de pecado que venía en ti, al tú venir y aceptar a Jesús, cambia totalmente. Ahora tienes el olor fragante de Jesucristo en tu vida. Todo cambia, mi querido hermano y hermana. Todo cambia. Mire, dice más adelante, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Pero qué duro, ¿verdad? Porque aquellos que rechazan a Jesús y se mueren sin Cristo, lamentablemente, pues tienen un olor de muerte y muerte eterna. Porque los que se van al infierno, ahí no hay oportunidad para nadie. El infierno es el infierno, mis amigos. Y allá se van los hombres que verdaderamente buscan su propio destino, que no quieren a Jesús, que rechazan a Jesús, que se burlan de la palabra de Dios. Allí en el infierno no hay más oportunidad para ningún pecador. Dice, y a aquellos olor de vida para vida. Aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida, olor de vida para vida, porque aceptan a Jesús. Dejan su destino de muerte, ahora vienen a un destino de vida y vida eterna con Jesús en el cielo, allí donde no hay más llanto ni dolor. Dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Es decir, cuando hablamos de Jesús no estamos hablando una mentira, una falsedad, como otros hablan y cuentan y andan los religiosos contando su mentira. Pero que su mentira no salva a nadie. Dice la Biblia, y aquellos olor de vida para vida y para estas cosas. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para cambiar, para salvar, para perdonar, para libertar al pecador? Jesús de Nazaret. Y nosotros predicamos y hablamos de ese Jesús que puede cambiar y transformar la vida de los hombres que están en pecado, de las mujeres que están en pecado. Porque Jesucristo es suficiente, porque la bendita y preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar y para limpiar pecados, para limpiarlo al más vil pecador, al perdido, al sin esperanza. Es suficiente la sangre de Cristo, es suficiente el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él acabó la obra redentora en la cruz del Calvario, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso predicamos a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Dice, porque pues no somos como los demás, somos diferentes. No somos como aquellos que andan pregonando una religión de puerta a puerta, pero que no salva a nadie. Están vendiendo una religión, no están llevando la salvación y vida eterna. Nosotros sí presentamos a un Cristo vivo. Sí, lo presentamos un Cristo vivo, que salva, que sana, que santifica, que perdona y que viene otra vez. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Estamos hablando de Jesús como si estando en la misma presencia de Dios, hablando de ese santo de Israel. Estamos vendiendo esa palabra verdadera, le estamos presentando al mundo, diciendo que Jesucristo cambia, salva, perdona, le da la oportunidad al más vil pecador, pero es gratis. Usted no tiene que pagar nada. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio. Tan solo aceptar a Jesús, a recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Mis hermanos, los cristianos olemos diferente. Tenemos un olor espiritual. Tenemos una personalidad propia. No andamos quejándonos. No andamos medrando pobreza y miseria. Tenemos un Dios grande y poderoso. Tenemos un Dios grande, poderoso, misericordioso y un Dios verdadero. Por eso dice más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre
en triunfo en Cristo Jesús. Siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Siempre estemos en la condición que estemos, Dios está a cargo y nos defiende. Mire, una vez llegué a un determinado lugar y era el pueblo muy pequeño. El pueblo era pobre y pregunté por el pastor porque vi un letrero que decía Iglesia Evangélica Pentecostal. Y pregunté a la gente de la calle, a algunas personas que había, ¿hay algún pastor aquí? Era tarde, me acuerdo. Y me dice, sí, él está a punto de abrir la iglesia. Y nosotros nos paramos ahí porque queríamos dar una ofrenda a ese pastor, a esa iglesia, ¿no? Y nos paramos ahí. Y de pronto sale un hombre anciano. Me dice, es humilde el hombre anciano, me dice, hermano, estaba orando y me quedé dormido. Perdonen, hermano. Le digo, no, hermano, usted no tiene por qué pedir perdón. Sí, me dice, hermano, porque la iglesia tenía que estar abierto ya. Pero estaba orando y me quedé dormido, orando. Y entonces, estaba con una camisa, me acuerdo, blanca, arrugadita, muy arrugadita. Pero a simple vista usted podía mirar esa camisa y esa camisa, se notaba que esa camisa había pues pasado tantas pruebas materialmente que estaba tan desgastada la camisa. Entonces, yo tenía la ofrenda para entregárselo y el hermanito me dice, hermano, he estado orando y Dios es tan bueno, me dice él. Gracias a Dios. Que a mí no me falta nada, dice él. A mí no me falta nada, hermano. Porque mire usted, cada vez que yo voy a hablar con mi Señor, Él me llena de todas mis necesidades, cubre todas mis necesidades. Me dice, hermano, y lo invito en esta ceremonia, en el servicio de la tarde, lo invito a que se quede y nos acompañe. Yo dije, amén, hermano. Entonces, yo me aparté a un lugar que no me viera él para sacar o aumentar la ofrenda que el Señor puso en mi corazón y se lo entregué. Y el hermano, siempre me ha gustado ver esa alegría en el rostro de un niño, una niña, un anciano, una anciana. Es tan grande, hermano, el amor de Cristo. Es tan grande el amor de Jesús. Porque Dios cuida de sus hijos, ¿sabe? Usted puede estar en el lugar que esté. Dios cuida de sus hijos. Mire, a Elías le llevaron una hamburguesa todos los días, carnecita pura. Y mire usted, el cuervo, usualmente el cuervo le gusta mucho la carne, ¿verdad? Pero Dios le entregaba esa carnecita y le decía, mira, llévale a mi hijo. No te la puedes comer, cuervo. Y todos los días le llevaban esa carne en el pico de ese cuervo a Elías, que estaba en una cueva, porque estaba temiendo por su muerte. Entonces, pero Dios lo estaba alimentando ahí. Dios lo estaba alimentando con carne especial, hermano. ¿Dónde se hacía esa carne? Yo no lo sé. ¿Dónde? ¿Cómo se hacía? ¿Fue barbecue? ¿Fue a la parrilla? ¿Fue a la plancha? No lo sé. Lo único que sé es que Dios le llevaba una carne cocinada todos los días a través del cuervo. Cuervo, lleva esa carne para mi hijo Elías. Qué grande Dios, ¿verdad? Son las primeras hamburguesas, si se puede llamar de esta manera. O las primeras carnes a la plancha o a la parrilla. O fritas, como usted lo quiera llamar. Pero que Elías estaba comiendo en la cueva. Qué bueno es Dios. Que Dios cuida de sus hijos. Donde usted se encuentre y va a usar a quien tenga que usar. Dios usaba el cuervo para mandar esa comida para Elías. Y yo me alegré mucho al ver a este hermano cuando le entregamos la ofrenda. Y acabó el servicio y nos despedimos, nos fuimos. Porque queríamos invitarlo aparte a comer en un restaurante. No había restaurante en ese pueblo. No había, me decía, hay alguna cosita que abren, pero está cerrado ahora. Bueno, pasamos por ahí, nunca más
Nunca más volví a ver a ese hermano. Nunca más. Era un hombre anciano que había dedicado su vida al servicio del Señor. Así hay hombres y mujeres, mis queridos hermanos y hermanas, que en cualquier parte del mundo, en cualquier pueblo, montaña, desierto o selva o llanura o llanero o llano, como sea, hay siempre un alma buscando, alabando, predicando el evangelio de Jesucristo. Y si usted pasa por ese lugar, mi hermano, siempre disponga su corazón a dejar una ofrenda para aquellos siervos, para aquellas siervas. Hágalo. Es mejor dar que recibir. Créame, es mejor dar que recibir. Y los cristianos tenemos que aprender a dar. No solamente dame a mí, yo necesito para esto, para aquello, para allá. No, dé, hermano, dé a la obra, dé a aquellos hombres y mujeres. Muchas veces se va a equivocar, sí. Muchas veces se va a encontrar con gente falsa, los hay. Pero ya no es culpa suya. Usted lo dio por amor. Apoyó un ministerio por amor. Apoyó un pastor, un hermano, una hermana por amor. Que si esas personas se roban ese dinero, ya no es problema suyo. Usted lo dio por amor. Dios se va a encargar de hacer justicia y defender y proteger sus finanzas. Nos alegramos mucho esa vez, me acuerdo. Y nos fuimos gozosos. Seguimos nuestro camino gozosos. Aunque nunca más lo volvimos a ver. Cuando en meses o quizás un año después volvimos a pasar de regreso por ese lugar, el hermano ya no estaba más. No sabemos qué pasó. Ya no estaba más en ese lugar. Mis hermanos, cuando yo leo esta porción y el Señor me dice a mí, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice que Él nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Estemos pasando las pruebas que pasemos, Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Siempre somos triunfadores, estemos pasando lo que estemos pasando. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice, y en todo momento, en todo tiempo, el olor y la fragancia del conocimiento de Dios está con nosotros. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Dice que nosotros nos regocijamos con ese perfume de olor de Cristo. Cuando un alma viene a Cristo, se arrepiente, lo recibe a Jesús, hace de Jesús su Dios, su dueño, su amigo, su todo, ¿verdad? Y nos alegramos, nos gozamos. Hay una expresión de Dios en la vida de ese nuevo creyente, de esa nueva criatura que ha nacido a Cristo ahora y viene a ser hijo de Dios, hija de Dios o hijo de Dios. Entonces hay un triunfo del cielo de Cristo en la vida de ese hombre y esa mujer. Por eso la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Imagínense, hay una gran fiesta en los cielos, hay un gran banquete en los cielos por alguien que se acaba de arrepentir. Porque para Dios una vida es muy importante. Para Jesús una vida salvada es muy importante porque ha sido arrebatada del mismo infierno. Mi hermano, por eso dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte. Y qué triste cuando aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que se mueren en pecado, se mueren sin Cristo. Lamentablemente ya no es culpa de usted, hermano, hermana, si usted le predicó y le habló de Jesús y lo rechazaron. Ya no es culpa de usted. Tomaron su decisión ellos. Pero mientras pueda usted, mientras el tiempo y su vida dure en este mundo, hable de Jesús. Hable de Jesús, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay más nada, hermano. Tenga usted mucho, tenga usted poco. Tenga toda la fortuna de este mundo. Eso no podrá preparar su salvación en el cielo de nadie, hermanos. Es solamente Jesús. Es solamente Jesús, mi querido hermano y hermana, quien dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por eso dice, y aquellos olor de vida para vida,
Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, dice el Señor, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Ahora, habla de los cristianos que no son como muchos aquellos charlatanes que andan vendiendo una mentira que no salva, andan vendiendo una mentira que no puede salvar la vida de nadie, pero andan vendiendo una mentira como si fuera verdad. Por eso dice, nosotros no somos como los que medran y andan engañando y calumniando y mintiendo y vendiendo una falsedad que no salva ni perdona a nadie. Dice, repito esto, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Hablamos una verdad sincera, real, que salva, que perdona, que limpia de todo pecado. Aquel hombre, aquella mujer que se arrepiente y recibe a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. No andamos llevando una mentira, no andamos llevando una falsedad, porque creemos lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida, porque creemos lo que la Biblia dice, que su palabra no vuelve vacía. El trabajo es del Espíritu Santo, mi querido hermano y hermana. Usted predique con toda autoridad, predique esa verdad que ha cambiado y transformado la vida de usted primeramente. Cuente cómo usted ha sido perdonado, limpiado, salvado, transformada su vida. Y ahora usted sirve a Cristo. ¿Cómo lo pudo hacer? Solamente Jesús. Hermana, predique, hable de Jesús. Y el Espíritu Santo se va a encargar. El Espíritu Santo se va a encargar de hacer la obra en la vida de esa persona a quien usted le ha predicado. Mis queridos hermanos, cuando miramos y recogemos algunos comentarios de hermanos que no los conocemos, están en otra parte del mundo, hablan otros idiomas. Y nos alegra mucho, ¿sabe? Nos alegra mucho que alguien nos dice, mire, escuché el mensaje. Yo estaba para acabar con mi vida y escuché el mensaje y he aceptado a Jesús. Ya no tengo esos pensamientos, ya no tengo ese ánimo de desaparecer de este mundo, sino que ahora he aceptado a Jesús y estoy sirviendo a Cristo. Es algo tremendo y la gloria sea para el Señor, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Otro hermano decía esto, un hermano hispano, aquí en Estados Unidos, en una ciudad, en Filadelfia. Había escuchado el mensaje y él decía, hermano, mire, yo estaba a punto de quitarme la vida. Dice, yo estaba a punto de quitarme la vida porque había perdido todo. Familia, dinero, todo. Estaba a punto de quitarme la vida. Fui a muchas iglesias y estuve en las iglesias, pero no encontraba la forma de cómo salir de esta situación. Y me dijo, hermano, Dios me tocó y me habló. Y ya no me voy a quitar la vida, sino voy a seguir a Cristo. Cuando usted mira, escucha, lee esos mensajes o esas grabaciones que mandan estos hombres que la misericordia de Dios los ha tocado, hermana, vale la pena seguir predicando. Aunque usted nunca lo vea, ni aunque usted nunca sepa, créalo, la palabra de Dios vuelve vacía. No, perdón, la palabra de Dios no vuelve vacía. Le repito, la palabra de Dios no volverá vacía jamás. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y hombres y mujeres, donde escuchen el mensaje, van a ser tocados por el Espíritu Santo y van a ser salvos. Por eso, dice la palabra del Señor, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos de esta única, preciosa y santa verdad, la palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Por eso la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Por eso la palabra de Dios dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice Dios. Por eso la palabra de Dios dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Por eso la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso la palabra de Dios dice claramente, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay, mi querido amigo y amiga. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solamente en ese único nombre glorioso y poderoso, el nombre de Jesús de Nazaret, el autor y el consumador de la fe. El único Dios verdadero, el alfa y el omega, el principio y el fin. Mis queridos amigos, es Jesús solamente. Por eso, hermano y hermana, yo lo animo a usted. Lo animo a que predique la palabra de Dios, a que testifique. Lo dice Mateo 28, 18 en adelante. Que prediquemos la palabra de Dios. Que hablemos de Dios. Que hablemos de este grandioso y poderoso Dios, el Santo de Israel. Y a usted, mi querido amigo y amiga que no conoce de Jesús, yo le invito en este día a que venga a los pies de Jesús. Yo le invito a que usted venga ahora, se arrepienta, reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Haga de Jesús su Dios, su Padre, su amigo, su dueño, su todo. Hágalo. Arrepiéntase. Reciba a Jesús, amigo. Mire, usted conoce su condición, ¿verdad? Que es un pecador, que es una pecadora. Un tramposo, una tramposa, un mentiroso, uno lleno de soberbia y orgullo. Usted sabe eso. No es necesario que se lo diga. Usted sabe. Porque el pecador conoce su condición. Yo fui un pecador perdido y sé. Y muchas veces queremos disfrazarlo. Y hasta nos ofendemos cuando nos dicen eres un pecador, un mentiroso. Nos ofendemos, nos amargamos muchísimo, ¿verdad? Es nuestra carne que no quiere ser descubierta, que vivimos en una burbuja llena de maldad, de miseria, de engaño y trampa. Pero cuando usted se rinde a Jesús, mi amigo, mi amiga, el velo que cubre sus ojos va a caer. Y cuando ese velo caiga, usted podrá ver la verdad. Y esa verdad es Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué le parece? Venga Jesús. Amigo, Cristo te ama. Amiga, Cristo te ama. Estés donde estés, Jesús te ama. Mi amigo, nadie te ama como Jesús. Nadie va a dar su vida por ti, más que Jesucristo ya lo dio por ti hace más de 2000 años. Y ese Cristo ahora te ofrece a ti salvación y vida eterna. Seas un adúltero, fornicario, un borracho, un brujo, un hechicero, un santero, un palero, un espiritista, un mentiroso, quien quiera que tú seas. Si no conoces a Cristo, estás lleno de pecado y maldad. Has nacido en pecado. Tienes una maldición de pecado sobre tu cabeza. La palabra de Dios lo dice, que todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Y de la única manera que tú vuelves en amistad con Dios es cuando te arrepientes, es cuando recibes a Jesús como tu Señor y Salvador personal de tu vida. Amigo, no te resistas más. En el nombre de Jesús, ven ahora, acéptalo, recíbelo. Por favor, vamos a hacer esta oración. Repítelo, te pido, en el nombre de Jesús, repite esta oración. Dile, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento, Jesús, en este día. Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Y por favor, Jesús, úsame para lo que tú quieres, pero úsame para la gloria y la honra de tu nombre. Úsame, Jesús.
Muchas gracias. Y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosa. Amén.